Muy buenas con todos, que el Señor me los bendiga grande, rica y poderosamente. Muchas gracias, realmente muchísimas gracias por estar aquí. Nos estamos acercando a la Navidad. Esperamos vernos, Dios mediante, que el Señor nos provea para todo lo que hace falta, todo lo necesario y pues obviamente estamos completamente convencidos que el poder y la autoridad de Dios es muy grande, es muy maravilloso, es muy eficaz. Realmente confiamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por favor, en esta mañana, en esta hora, en esta tarde, en esta noche, sea cual sea el horario, en su región de este planeta llamado Tierra, al cual amamos, oramos para que la gente llegue al convencimiento en su vida espiritual que Jesucristo es grande, que Jesucristo es Rey y Señor, ¿no? Así que con esto en mente vamos en esta hora a presentarnos delante de Dios, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, pidiendo justamente su bendición y su cobertura para con cada uno de nosotros, que el Señor traiga mucha alegría, mucha paz, mucha tranquilidad, aún en medio de la tormenta, la necesidad de consuelo, de fortaleza, la escasez, la abundancia, sea cual sea su situación. De igual manera necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Oremos por favor. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, Dios todopoderoso, te damos enormes e infinitas gracias, Señor, en esta hora, en este instante, en este momento, por la vida que tú nos das. Señor, es un tiempo en el cual nosotros ponemos nuestra vida, nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de ti. Oramos, Señor, para que toda la gracia, el favor, la misericordia, el sustento, el abrigo de nuestro amado, santo y bendito Padre Celestial sea cubriendo nuestras vidas, sea lavando nuestras vidas en el poder, en la autoridad, en el sacrificio de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Señor, ponemos en tus manos la vida de los enfermos, la vida de los necesitados, la vida de todas aquellas personas que están, Padre, con una urgencia, con una gran necesidad de Dios, de su amor, de su poder, de su bondad, ¿no? Así que nos gozamos realmente en la presencia poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, rogándole a nuestro Padre Celestial que levante a los enfermos, por muy grave o difícil que sea la enfermedad o la necesidad de milagros. Si un milagro es lo que necesitamos, un milagro lo tendremos en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que, Señor, necesitan solventar los costos de mantenimiento de su casa, de sostenimiento de su hogar, de su familia, de sus negocios, sus empresas. Que la bendición de Dios que da para todos en esta hora, en este momento, en este instante, sea llegando, sea cubriendo, Señor, la vida de todas las personas. Que tú redargullas, Señor, que tú sueltes una palabra de amor, una palabra de poder, una palabra de bendición, Señor, en favor de la vida de todas las personas por las cuales nosotros oramos. Señor, que tu bendición, que tu amor, que tu abrigo, que tu poder, que tu sustento, Señor, sea, Padre, a cada momento, a cada segundo, a cada instante, en la vida de todas las personas por las cuales oramos. Señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te pedimos todo esto, mi Dios todo suficiente, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Ponemos la vida de todos los presentes, todos los oyentes, todas las personas que miran, que se han suscrito en este programa. Tu bendición llegue a ellos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, no se vaya, continúe con nosotros, que viene muchísimo más de Dios, del Señor y de su santa palabra. Le invitamos a que usted continúe con nosotros, porque luego de unos instantes viene el mensaje de la palabra de Dios, que en esta hora, en este momento, el tema va a ser y titula así: con los doctores de la ley. Así es, nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús en el templo, justamente con los doctores de la ley. Siga con nosotros.
muy bien, ya estamos entonces en este momento para poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, que el día de hoy, las Sagradas Escrituras, el mensaje, la reflexión de la palabra de Dios, se basa justamente aquí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer en primer lugar los primeros 5 o 6 versículos de la palabra de Dios aquí en Lucas 2, del verso 41 al 47, y dice así la palabra de Dios, porque vamos a meditar en esta porción, ¿no? En todos estos acontecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en estos días, ¿no? La Biblia dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Maravillosa porción de la palabra de Dios, y que tiene mucho que hablar, tiene mucho que decir nuestro Señor Jesucristo realmente a través de esta maravillosa porción de las Sagradas Escrituras. Sí, con los doctores de la ley. Permíteme hacer una reflexión en este momento y compartirte de que no es muy común, no es muy usual que hoy en día los jóvenes, las personas traten de razonar, traten de dialogar, traten de conversar justamente con las personas intelectuales. Es más fácil pasar días enteros, si es posible, de una manera un poquito acentuada o exagerada en redes sociales, que justamente meditando con personas de un buen intelecto, de una buena capacidad de raciocinio, de reflexión y mucho más, si esto es en la bendita palabra de Dios. Miren ustedes que la narración de esta porción de Lucas capítulo 2 nos habla justamente de nuestro Señor Jesucristo cuando tenía alrededor de 12 años. Sí, la Biblia ya describe aquí que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿no? Esto ya era una costumbre, era un hábito, ¿no? Porque hay hábitos que son buenos, hay costumbres que son buenas, que son sanas, que nos ayudan realmente a ser mejores personas. Por ejemplo, la sana costumbre, el hábito de levantarse y orar, ¿no? Y de orar, de leer la palabra, de buscar de Dios, de presentarse delante de Dios. Sí, puede ser un hábito en algún momento, una buena costumbre, una disciplina espiritual, como usted le quiera llamar, pero esto es bueno, esto es sano, porque hay gente que se levantan a la carrera asustados y ni siquiera se acuerdan de Dios. La Biblia nos describe aquí también que evidentemente, como ya lo hemos mencionado, y que tenía el Señor 12 años, y subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Miren ustedes, justamente de aquellos que estamos mencionando. Pero resulta que en los próximos versículos del verso 43, ¿verdad?, hasta el 45, es una búsqueda por 3 días. En medio de la multitud que habían ido a Jerusalén, ¿verdad?, buscando de Dios, del Señor y todo lo demás en esa fiesta de la Pascua, porque la Biblia dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿no? Miren, ya habían terminado la fiesta completamente, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, ¿no? Ellos se confiaron, creyeron que el niño Jesús o el joven Jesús, el adolescente Jesús, ¿verdad? Porque dice la Biblia que tenía 12 años, ¿no? Entonces ya no era tan niño ni tampoco era un joven adulto, era como un adolescente más o menos, ¿no?
Y la escritura refiere aquí que ellos se confiaron en que pues el Señor Jesús estaría entre la multitud, entre sus parientes, sus familiares, sus primos, sin duda por parte de José, por parte de María. Y pues ahí estaba él a su tierna edad, hablando cosas de jóvenes de su propiedad. Pero créanme lo que no hubo nada más tan lejos de esta manera de pensar. Se confiaron José y María de es que yo creía, yo pensaba que estabas en medio de todos los familiares, ¿no? Porque dice el verso 44, y pensando, ¿no? Aquí está el famosísimo yo pensaba, ¿no? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Miren ustedes, ¿y qué pasó? No encontraron. Le buscaron y no lo encontraron. No, definitivamente no le encontraron al Señor. Y dice el verso 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, imagínense ustedes, ya era el primer día, el segundo día, el tercer día, y en ese momento se les prende el foco, ¿verdad? En el templo, vamos al templo, y ni otra cosa, ¿no? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Mis queridos amigos y hermanos, esto realmente es una lección espiritual tremenda. Es una reflexión maravillosa. Es algo que debemos admirar, es algo que debemos impregnar también en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros seres queridos y amados, en nuestros sobrinos nietos, en fin. Debería ser algo que debemos como padres y promulgar dentro de nuestros hogares, dentro de su clan, dentro de su familia. ¿Y por qué razón? Porque estos tipos de conducta, de buena conducta del Señor Jesús, dice mucho de la persona, pero dice mucho de los padres y dice mucho también de la comunión que una persona pueda tener con Dios. Mire, en el templo, no en una discoteca, bueno, en ese entonces no había discoteca, no en ningún lugar o antro de perdición, en lo más mínimo, en lo absoluto, sino lo encontraron en medio de los doctores de la ley, allí en el templo, sí, lo encontraron en el templo, ¿no? Como haciendo alusión al rey David, ¿verdad? Anhelo, mi amor y mi alma te alaba en tu casa, oh Yahvé, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿no? Qué maravilloso realmente, ¿no? Allí, hablando, entablando un diálogo, una conversación, una reflexión teológica, si cabe la expresión, justamente en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, y ellos no solamente que le escuchaban, sino que también le preguntaban. Al fin y al cabo estaban con el autor de la vida. Al fin y al cabo estaban con el Hijo de Dios. Al fin y al cabo estaban con el Redentor en persona. Aunque más tarde estos mismos doctores de la ley, escribas, saduceos y fariseos, pues hicieron todo lo posible por crucificarle. Pero por lo menos en este momento, en este tiempo, se habla justamente acerca de este diálogo que el Señor Jesús tuvo, me imagino que por horas y horas prolongadas. 3 días allí, hablando, compartiendo con los doctores de la ley y ellos oyéndoles, escuchándoles. Sin duda que quedaron muy admirados. La Biblia nos describe a partir del verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ok, interesante esto de aquí. Reflexionemos, meditemos. ¿De qué te maravillas el día de hoy? Sí, ¿de qué te maravillas? ¿Qué capta tu atención? ¿Qué te llama muchísimo la atención? ¿Qué es lo que puedes decir? Ok, tienes mi atención, toda mi atención. Bueno, a nosotros en nuestro particular, y esto no porque querramos dorar la píldora ni nada por el estilo, nos admira este tipo de cosas. Pero hoy en día me apena con el alma, con el corazón, que muchas veces lo que capta la atención en la vida de las personas es la última música, lo mejor de aquí, lo mejor de allá, esto de aquí, lo otro, y muchas cosas más, mucha fantasía, la última red social. Yo me acuerdo cuando primero salió el WhatsApp, después vino el Facebook, obviamente el YouTube, y cada uno iba captando la atención, y todo el mundo, cuando salió el Facebook, atrás del Facebook, cuando salió el Twitter, atrás del Twitter, bueno, ahora es X,
¿no? Y cuando después ya salió TikTok, todo el mundo, ¿no? Desde los más jovencitos de los niños hasta las personas de la tercera edad, ¿no? Haciendo TikTok, porque esas cosas captan la atención. Pero realmente a la gente le captó la atención, la vida, la posición, la inteligencia y las maravillas de las respuestas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto realmente debería captar nuestra atención. La bendita palabra de Dios, que al fin y al cabo está aquí, lo que el Señor Jesús enunciaba, lo que Él expresaba, lo que Él decía, lo que Él dialogaba, cómo llevaba a la gente con mucha paciencia una y otra vez cuando le preguntaban, como queriéndole poner una cascarita, como poniéndole caer algo para que Él resbale, se caiga, ¿no? Pero no, Jesucristo jamás se cayó. Él supo, supo contestar y dar respuesta con paciencia a la vida de las personas. Yo sé que mucha gente está cansada de muchas cosas. Bueno, no estamos hablando de que la gente sea perfecta, pero tampoco es una vía o carta abierta para hacer lo que bien nos parece, cuando por sobre todas las cosas tenemos el conocimiento de la bendita palabra de Dios. La Biblia nos describe aquí claramente que los padres, con ese esfuerzo, con esa abnegación que lo habían buscado, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos estado buscándote con angustia, ¿no? Estaban angustiados. Imagínense ustedes, 3 días. ¿Qué pasaría si su hijo o su hija no le aparece en 3 días y solamente tiene 12 años? Ahí me contará usted la historia. Así que hay que entender desde el punto de vista humano la posición de José y de su esposa María, la madre del Señor Jesús, la madre humana, ¿no? Y el verso 49 dice claramente: entonces Él les dijo, y estas palabras llenas de sabiduría que nos hacemos eco en esta hora, para explicarlas el por qué, y con esto vamos terminando. Dice el Señor Jesús, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué me estaban buscando? Si ustedes saben bien que a mí me gusta estar en los negocios de mi Padre Celestial. Mis queridos amigos y amigas, realmente, ¿qué es esto? ¿Es un negocio económico, algún asunto de carácter financiero? No, pero los negocios de Dios y del reino de Dios, unos sí y otros no, tienen que ver con dinero, pero aquí no tenía nada que ver con dinero, sino con la predicación de la palabra de Dios, como algo muy importante, como algo en lo cual hay que invertir tiempo para todo aquello que a vida eterna permanece. A eso se refiere cuando el Señor Jesús dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sí, es una buena inversión de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, para poder llegar a otros con el mensaje de la bendita palabra de Dios. Diciembre es un mes bonito, pero también es complicado. Es hermoso porque es de muchas fiestas que están en torno a la familia y en torno a la divinidad. No porque el Señor Jesús haya nacido en el mes de diciembre, no sabemos a ciencia cierta cuándo nació. Tampoco celebramos y adoramos el 25 de diciembre, para nada, en lo absoluto, pero sí un acontecimiento, como dice el Santo Evangelio, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Bueno, eso lo vamos a hablar la próxima semana. Pero miren, estos son los negocios del Padre Celestial. Los negocios, la predicación de la bendita palabra de Dios de dar a conocer. Así que si tú amas a Dios, bueno, predica la palabra de Dios. Así es, así de fácil. Esos son los negocios que a vida eterna permanece y son de carácter espiritual. Sí, son de carácter espiritual. Y la Biblia dice que inclusive en el verso 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sí, miren ustedes, así pasa, así ocurre. A veces tú hablas, te expresas en un lenguaje espiritual, a veces figurado, y la gente, ¿qué pasa? No entiende lo que tú les quieres decir. Otros sí lo entienden, pero se hacen como que no entendieran. Otros saben lo que estamos diciendo, pero se hacen como que no estamos diciendo absolutamente nada. Y la Biblia dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría
y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto que pasó en la vida de Jesús, que narra aquí el verso 52, también es necesario e imprescindible que nosotros podamos crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y nuestros pequeñitos, sí, también crecer en estatura, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esto en mente, por favor, traigamos una oración en este momento, en este instante a nuestras vidas, para suplicar de Dios su bendición y su asistencia y que el Señor nos dé paz. Porque la Navidad no debe ser un tiempo para complicarse ni para hacerse problema, sino para tener paz, paz, paz. Oremos, por favor. Padre amado, Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos muchísimas gracias en esta hora, Señor. Oramos por cada casa, cada hogar, por cada familia, Señor, que en esta hora está aquí presente, Señor. Que están como familia escuchando la palabra de Dios, estos pocos minutos realmente que invertimos, pero de gran significado para nuestra tranquilidad. Señor, oramos por padres que se alimenten y que tengan hábitos y disciplinas de carácter espiritual para bendecir y fomentar la paz, la tranquilidad, el desarrollo, el crecimiento y la sabiduría que tan solamente viene de parte de nuestro Dios. Señor, que bendigas inmensamente la vida de todas las personas en este momento, tanto los enfermos como los que no tienen un trabajo, como los que no tienen para comer o hay escasez porque están sin trabajo. Señor, tu bendición llegue completamente a ellos. Muchísimas gracias por todas aquellas personas que colaboran, Señor, con este ministerio, con sus oraciones, Señor. Y ruego, Señor, que tu bendición sea con cada uno de ellos, Señor. Dios mío lindo, que tú seas tocando muchos más corazones dispuestos a bendecir tu obra, tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado hasta este momento, hasta este instante. Y nos veremos entonces la próxima semana con un programa muy especial, con un tema de mucha bendición y reflexión para nuestras vidas. Dios le bendiga grandemente.